Buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Hoy con buenas noticias, porque el batacazo, el miedo entre inversores en la bolsa de anteayer y de ayer, hoy parece que han encontrado el tope para poner pies en pared y al menos que tengamos un cierre positivo. Veremos lo que dura. Nuestro IBEX 35 hoy cerraba con un crecimiento, una nota positiva 0,71% en 5.316,80. Parecer esa barrera de los 9.300 ha funcionado y hoy estamos en verde. Las tres compañías que más suben durante el día de hoy son, por este orden, Iberdrola, la que más, 5,11% arriba, hoy presentaban resultados, luego hablaremos de ellos, 11,20%, la holding de Telecinco, Mediaset, que gana, recupera 3,80% y al cierre marca 4,87%, y Banco Sabadell, muy castigado en los anteriores días de bolsa, hoy gana 2,76% y al cierre marca 0,83%. Vamos con los tres valores que más caen durante la sesión. Son Cellnex, mira que hoy presentaban un objetivo estratégico en sus inversiones, pero pierden 2,04% y cierran en 46,54%. La compañía de industrias para el automóvil, CIE Automotive, pierde 1,76%, cierra en 17,86%, y el grupo hotelero Meliá, este sí, claramente afectado por lo que son las inversiones en hoteles fuera de España. Menos 1,31%, 6,39% al cierre. Los fundamentales de la economía española no presentan cambios. Aportación al crecimiento del PIB 0,5%, si quieren el promedio de todo el año 19, 2%. En términos de inflación, el IPC, con los datos de enero incluidos, marcan un crecimiento de los precios del 1,1%. En términos de desempleo, con la última EPA cerrada en diciembre, afecta al 13,78% de la población activa en España. Y el Euribor, por si están ustedes negociando hipotecas, sepan que el promedio de los últimos 12 meses es negativo de 0,283. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que constituirán lo fundamental de nuestra tertulia, la barandilla. Nuestro IBEX frena las caídas y lucha por el 9.300. Parece que el pánico remite. Se han perdido, eso sí, 1.000 puntos en 5 días. Los soportes saltaron por los aires, ya se lo hemos ido contando. Situación del coronavirus. La OMS dice que China está controlando la epidemia, pero en el resto del mundo pues van saliendo casos y más casos. España no es una excepción. Aquí hay 10 casos positivos, en su mayoría ligados a presencias, a estancias en Italia. Al mismo tiempo, decir que las empresas internacionales toman medidas para una crisis de suministros. Hoy se ha producido en España la primera de estas crisis. Fujitsu, en Málaga, han tenido que presentar un expediente de regulación temporal de empleo de los 300 trabajadores, 336, que fabrican componentes para el automóvil y cajeros para la banca. No tienen suministros, tienen que parar. Y lo mismo le pasa a Meliá, que se deja un 20% en bolsa por el recrudecimiento de esta crisis y está en mínimos de 2013. Bueno, contarles que Iberdrola ha activado ese protocolo para sus trabajadores anticoronavirus y hoy ha presentado resultados. Unos resultados con beneficio récord. Ganaron el año pasado 3.407 millones, nada más y nada menos. Al mismo tiempo, la gran proveedora pública Red Eléctrica de España ganaba 718 millones, el año pasado solo un 1,9% más. Les decía antes, Cellnex ha definido su estrategia, ofrecerán fibra hasta la antena y han elegido lugar en Francia. Cellnex es, por cierto, la octava compañía en lo que pondera en el índice, o en lo que influye en el índice. Y bueno, hoy se ha producido una noticia curiosa y es que, ya lo sabemos, ayer por Sabadell y hoy por CaixaBank, ambas entidades catalanas perdieron depósitos por 11.600 millones después del 1 de octubre. Se había hablado de 10.000 millones y ha sido peor que eso. Hablaremos en la tertulia de las tarjetas revolving y de esa reforma de la ley antitabaco. A pesar de que ha sido un éxito en la reducción del tabaquismo, pues resulta que quieren subirle la fiscalidad a las cajetillas de tabaco. Y miran un modelo que tiene bastante peligro, el de Francia, donde quieren poner el precio de la cajetilla en nada más y nada menos que 10 euros cada una. Hasta aquí lo importante de la economía en el día de hoy.
Les presento ya a nuestros invitados en Pulso Económico esta tarde-noche. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Don Juan Carlos Higueras, profesor de AE Business School, también muchas gracias por venir. Buenas noches. Empezamos por la bolsa, como siempre. ¿Qué le ha parecido la sesión? Parece que recuperamos la calma. Lo que ha pasado es que se ha acabado el pánico ese, que en 2 días nos había ocupado. Pues no quiero yo ser cenizo, pero si ahora tenemos 10 infectados y antes teníamos 4, la gente no acaba de entender cómo funciona el pánico de los inversores. Bueno, yo creo que llevamos ya unas cuantas semanas hablando de esto y el pánico surge cuando ya en China empiezan a caer los afectados. China va bastante bien la cosa porque se reduce el volumen de infectados, bueno, lo cual siempre es una buena noticia. El problema es que ahora tenemos los infectados aquí, en nuestro país, ¿eh? En fin, profesor Higueras. Bueno, ha rebotado, ha demostrado que tiene un soporte muy fuerte en los 9.050 y bueno, lo que ha pasado es un movimiento especulativo que han hecho que se corrigiese a la baja y ahora ha rebotado de nuevo. Igual son los chinos que están comprando ahora acciones en el IBEX. Bueno, les tengo que contar que hay algunas empresas con afectación directa por el coronavirus. Es el caso del grupo hotelero Meliá, que se deja un 20% desde el recrudecimiento de la crisis por el coronavirus y que está en mínimos de 2013. Bueno, yo creo que sí, o sea que en realidad los sectores más afectados son los que indican algo de movilidad, ¿no? Hemos visto que ya las líneas aéreas estuvieron bastante afectadas cuando empezó y ahora los grupos hoteleros, sobre todo además que fíjate que hay bastante problema con las coberturas de los seguros y quién realmente en caso de ocupación o desocupación, todos esos términos, quién es responsabilidad, mientras que no se declare un estado de emergencia, el responsable no pasa a ser el Estado, ni los coaseguradores ni los aseguradores finales, ¿no? Entonces ahí tenemos alguna duda que mientras tanto pues los que están entre medias se ven afectados. Cómo me alegra que lo diga, porque yo siempre pienso en el pobre empresario hotelero de ese hotel de Tenerife, de ADG Tenerife, con 1000 personas ahí cerrados a cal y canto, anulando las reservas de lo que tenía contratado, y a ver quién va a querer ahí ir a ese hotel en Semana Santa o en verano, ¿sabes? Eso te queda ahí. ¿Y quién te paga la estancia de los 1000 individuos que tienes allí durante tantos días? Esa es otra, nunca se sabe, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay un problema importante en todo lo que tenga que ver con el turismo, movimiento, etcétera, no solo para las grandes cadenas hoteleras como Meliá o la cadena Riu, sino sobre todo para los pequeños que están viviendo una avalancha de cancelaciones. Y además, la temporada que ya mismo está de Semana Santa, no, eso ya va a ser, casi eso ya está prácticamente perdido. Claro, claro. Pero además hay una afectación industrial que hoy emerge en nuestro país y que es digna de que se estime o se valore en esta mesa. Es el caso Fujitsu en Málaga. 336 trabajadores, la empresa ha ido a los tribunales sociales y ha dicho: tengo que plantear un expediente de regulación temporal de empleo por 2 meses prorrogable, y estos 336 trabajadores van a cobrar el desempleo durante ese tiempo porque yo no tengo componentes. Es que llevan 5 semanas cerradas las fábricas que me proveen, que son chinas. Yo no puedo hacer nada con lo que tengo, lógicamente. Fuerza mayor industrial, podríamos llamarle a esto. Y, bueno, pues eso me parece que va a ser moneda de cambio bastante frecuente. Decirles que esta compañía malagueña, Fujitsu, se dedicaba a fabricar componentes para la importantísima industria automovilística de nuestro país. Les ofrecía aparatos a Renault, a Citroën, a Opel, y las máquinas de extraer billetes de la Caixa, por ejemplo, eran Fujitsu. Así es que esto, acostúmbrense porque lo van a ver, me parece que más de una vez. Sí, yo creo que uno de los términos, y yo creo que ya hablamos la semana pasada, que era lo que le estaba pasando a Apple en Estados Unidos, ¿no? Es decir, todos aquellos que están avanzados y que tienen pues acumulación de pedidos, pues están sobreviviendo, pero aquellos que están muy ajustados con el just in time, como es el caso de Fujitsu, pues rápidamente se quedan sin stock y la solución la tiene en que tienes que cerrar, o sea, nada más y nada menos. Ya, y que dependes también mucho de los proveedores chinos. Entonces esto va a ser una lección que tienen que aprender para diversificar su gestión de aprovisionamientos. Pero al mismo tiempo hay que decir que esto es una muy buena oportunidad para algunos industriales españoles que tendrán que recibirán
pedidos de donde no tenían porque, pues oye, a la fuerza ahorcan y la gente antes de cerrar pues trata de buscarse un proveedor alternativo, que es lo que usted señala, claro que sí. O sea que bueno, a veces la historia siempre tiene dos varas de medir. Hay dos valores de los que yo quería hablar hoy especialmente, Repsol y Bankia, porque están entre los valores que más rentan ahora con las caídas de la bolsa por mor de sus dividendos. Bueno, yo creo que el dividendo sigue siendo una referencia. De hecho, ayer estuve viendo unos gráficos y el IBEX con dividendo está en su máximo histórico. Es decir, que lo que ha pagado este dividendo sobre su valor descontado de dividendos, que es lo que es el IBEX real, está en máximos históricos. Entonces decimos, es que el IBEX está muy lejos de esos 30 y pico mil que fue su máximo y sin embargo, contando los dividendos, estamos ahí. ¿Qué ocurre? Que efectivamente tenemos muchas compañías, los bancos, las eléctricas, telefónicas y petroleras, que se han caracterizado siempre por pagar muchos dividendos. Y España era un país en el que estamos acostumbrados a invertir en bolsa pensando en los dividendos, no pensando muchas veces en la fluctuación de la compañía. Y eso es lo que, mientras que consigan aguantarlo, y yo creo que ellas, tanto Repsol como Bankia, pues el esfuerzo que hacen fundamentalmente es mantener su payout, que es la parte que pagan en dividendo de sus beneficios, ¿no? Bueno, y conseguir que no haya fuga de accionistas, porque son valores que han estado muy penalizados históricamente. Entonces tienen valores tan bajos que a base de dar política de dividendo bastante atractiva, no solo dividendo al contado, sino también el scrip dividend, que también lo están utilizando mucho, ¿no? Bueno, pues los hacen más atractivos. Bueno, cuando llueve nunca es a gusto de todos y cuando llueve se cometen injusticias. Una de ellas, voy a referirme ahora a ella, es la cometida sobre Inditex. Este valor en 3 días de bolsa ha perdido 10.000 millones de capitalización y eso es muy serio y muy grave. Y eso que pues Inditex produce fundamentalmente en España y Portugal y vende, pues ya saben, en todas partes. Y está condenado por el coronavirus porque alguien entiende que producen en China o alguien entiende que van a vender menos, que la gente se va a mover menos, que esto si acaba siendo una epidemia pues limitará que la gente salga a comprar y que eso afectará a la cuenta de resultados de Inditex, lo cual está por ver. Pero de momento ya pagan en bolsa. Bueno, yo creo que Inditex lo ha pagado por ese sentido multinacional que tiene, ¿no? Y de capacidad de vender en muchísimas localizaciones. Eso yo creo que el análisis que está haciendo el mercado de esta situación viene fundamentalmente del cierre de todos esos, de toda esa actividad y sobre todo la paralización, ¿eh? Yo creo que lo que está descontando la bolsa y ha descontado esta semana tanto en Europa como en Estados Unidos es que las compañías cierren, ¿no? Y que las distribuidoras cierren, y en el caso de Inditex, que deje de vender porque tenga que cerrar sus tiendas, ¿no? Y eso sí que es un sufrimiento directo sobre lo que le puede pasar. Que no es así, no lo sabemos. O sea, esperemos que no, pero cabe la posibilidad. Bueno, Inditex tiene dos cosas. Desde el punto de vista del mercado chino, es una parte muy importante de su facturación. Y eso ya es una caída que va a sentir en su cuenta de resultados. Desde el punto de vista de lo que trae de China, no es tan sensible porque produce básicamente aquí y fuera de China. ¿Qué ocurre? Bueno, realmente que lo que está en juego es la temporada de invierno. Lo que van a sacar las nuevas colecciones de invierno, y eso es lo que también están penalizando, porque se va a romper la cadena de suministro, y como estamos hablando de cadenas de suministro globales, por algún sitio de la cadena va a terminar rompiéndose, y la bolsa está penalizando mucho al sector textil. Fíjense si la afectación por el coronavirus es grave, que Danone, que hasta donde yo alcanzo se dedica a producir yogures, calcula que hasta marzo el impacto sobre sus cuentas de que la gente compre menos, de que la gente salga menos por ahí, de que la gente se limite tal y cual, lo estima en 100 millones de euros. Una compañía que hace yogures. Bueno, hace más cosas aparte de yogures. Pero hace lácteos, vamos, para entenderlo. Yo creo que habría que verlo, ¿no? Es demasiado temprano como para hacer estimaciones tan certeras acerca del impacto que van a tener el tema del coronavirus, ¿no? Yo creo que algunas empresas, no digo que sea Danone, pero yo creo que algunas empresas están aprovechando todo esto para justificar futuras pérdidas que saben a ciencia cierta que van a tener, porque hay una cosa importante, Danone ha tenido pérdidas en el ejercicio pasado, no pérdidas, perdón, ha caído su beneficio en el ejercicio pasado, y como están viendo que las cosas no van tan bien y que van a aumentar los costes de algunas materias primas estratégicas, probablemente ya se están anticipando y están echando un poco la culpa al coronavirus. Sí, yo creo que lo veremos en el corto plazo. De hecho, todo lo que nos pasó con el SAR hace pues más de 10 años, yo creo, o 12 años, vimos que efectivamente el mercado se asumió unas cosas
que un año después no se habían producido, claro. O sea, que al final te pones en una situación que es bastante... eso, y sobre todo de balance, o sea que es como cuando coges la campana y se va hacia un lado y de pronto lo tienes que y donde tenía que quedarse era en el medio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en muchos sectores y en muchas compañías y sobre todo en un ciclo en el que ya empezamos el año pensando que nos habíamos olvidado de recesión, nos habíamos olvidado de que iba a ser un año malísimo, que todo se iba a quedar un poco por encima. Ha llegado esto y nos ha puesto otra vez en nuestro sitio, ¿no? Sobre todo a las compañías y sobre todo a esos estrategas que estaban viendo que había muchísimo futuro, ya veremos, ¿no? Cuánto dura esto, cómo somos capaces de pararlo y quién es capaz de cambiar el curso de la esto historia. Forma parte de eso que algún teórico llama la levedad del capitalismo, ¿no? Después de lo de la levedad del ser tan famoso. Bueno, hablemos de algo menos leve. Resulta que las grandes compañías españolas, por ejemplo Iberdrola, tienen ya protocolos específicos para proteger a sus empleados, esos que viajan por el mundo, esos que tienen contacto y relación directa día a día, pues en diferentes países, ¿no? Es lógico que así sea, que bueno, es una reclamación, supongo que de sus sindicatos y supongo que de la buena guianza de la empresa en el futuro. Vamos a hablar de Iberdrola ahora sí en serio en términos económicos, porque han llegado sus resultados y los beneficios. Beneficios récord el año pasado para Iberdrola, 3.407 millones. Profesor Higueras. Pues, efectivamente, está apostando por hacer importantes inversiones y están dando resultado. Y es de esperar que siga mejorando esos beneficios en los próximos años, sobre todo con el tema de la transición energética y todo esto que está haciendo. Ellos es verdad que hace años que se han puesto fuertes en eso de la energía eólica, de la energía fotovoltaica, etcétera. Pero 3.407 se los esperaba. Bueno, beneficios. O sea, que ellos habían hablado de unos niveles quizás un poco por debajo, que luego al final ha sorprendido ligeramente al mercado, pero lo que sí que es verdad es que si analizas las cuentas de resultados de Iberdrola, lo que ves es que sus ajustes del margen han sido muy importantes, ¿no? O sea, que produciendo lo mismo, lo que lo consigue es con un menor coste y eso al final te da un resultado mayor directamente, ¿no? Y yo creo que los sectores en los que se está moviendo y donde está llevando la compañía se estén alejando bastante de lo que era la compañía pues hace 10 años, ¿no? Sí que ha tomado la parte verde, la parte sobre todo de ocupar mercados fuera de Europa, ¿no? Estados Unidos, eso Escocia. Es, la posición que tiene en Inglaterra es una posición ganada a costa de luchar con las propias eléctricas inglesas que son muy duras, ¿no? Intentar hacer un camino diferente en Estados Unidos lo haces a costa de ser diferencial, esa marca verde que empiezas a imponer, o sea que eso yo creo que es algo que Iberdrola se ha adelantado al mercado y lo está reconociendo sus resultados. Bueno, hablemos de Red Eléctrica Española, empresa que vio salir a un hombre comprometido con la política del PSOE para dejar entrada a una mujer también comprometida con la política del PSOE. Estas cosas que pasan en las compañías que son públicas, porque Red Eléctrica es fundamentalmente una compañía pública que tiene la responsabilidad del suministro, el mayoreo eléctrico, se produce a través de unos cables que son esos que cuando van ustedes en coche por las carreteras de España ven que un día uno con un descapotable se va a quedar colgado del cable porque cada vez están más pendulones. Bueno, pues esa compañía resulta que ganó 718 millones el año pasado, solo un 1,9% más. Alguno dirá, bueno, es que este es un negocio muy maduro y tampoco espera usted aquí grandes crecimientos, pero luego hemos visto que cuando dirigía esta compañía, Jordi Sevilla, parecía que quería meterse en otros lares más complejos, ¿no? Y de hecho se metió, ¿no?, en el sector de las telecomunicaciones. De hecho, esta subida ha estado, digamos, impulsada por la compra de Hispasat, que es la que ha empujado mucho el beneficio, ¿no? Y de hecho, lo que han hecho en el último año es invertir casi 2.000 millones de euros con la idea de apalancar muchos más beneficios a futuro. Sí, yo veo que Red Eléctrica, pues eso, además de servir de puerta giratoria, lo que está sirviendo es bastante... Con mucha eficacia. Eso es, sí, funciona muy bien. Lo que está sirviendo también es que un negocio que está como hecho una commodity, es decir, que tiene una rentabilidad más o menos garantizada, pero sin grandes sorpresas, va a seguir en esa línea, ¿no? Porque al final, ¿quién les va a poner problemas si al final, si tienes un gobierno bastante dirigido y bastante apoyándose en este tipo de empresas
que son gobierno y que sirven para colocar a sus... No, y es fantástico porque así nadie reclama una conexión eléctrica con Francia, que saben que tienen más de 50 centrales nucleares, y bien pudiera ser una alternativa para mejorar nuestro mix, y bien pudiera ser una alternativa sobre todo para mejorar nuestros precios. Pero ¿cómo lo va a reclamar Red Eléctrica si en Red Eléctrica ponemos siempre un presidente afín al poder político que tengamos? Pues eso es un poco lo que cierra la explicación de este entorno. Hablemos de Cellnex, compañía que consigue ser la octava en lo que influye, en lo que pesa, en lo que pondera en nuestro IBEX, y que hoy ha fijado una línea estratégica interesante. Se dirigen a Francia, quieren el mercado francés. ¿Y qué ofrecen en el mercado francés? Pues la fibra a través o hasta las antenas de transmisión, que eso sí que es un negocio que se ha procurado tener con un buen dinero que le ha costado, tanto en Francia como en Inglaterra, y esperemos que en algún país más. Bueno, lo que han hecho efectivamente es una buena jugada estratégica. Se han aliado estratégicamente con Bouygues Telecom, que es el tercer operador de Francia, y no solo eso, sino que es además el primero en tener mayor cobertura a nivel rural, algo muy importante, ¿no? Y lo que buscan es desarrollar 30 y tantos mil kilómetros de anillo de fibra óptica para conectar lo que es la red troncal con los centros de proceso de datos fundamental en la tecnología 5G. ¿Le gusta el movimiento? A mí Cellnex me ha gustado siempre en su idea de hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que el 5G va a cambiar todo el entorno de telecomunicaciones, sí, o sea que al final la transformación de datos en la base va a ser la clave, o sea, de la entrada de la antena a esa fibra es la base de todo ese desarrollo. Si ocupas una parte, igual te vuelves a ser un negocio no sorprendentemente rentable, pero sí muy rentable consistentemente, que es lo que siempre Cellnex ha buscado, ¿no? Estar situado en esas áreas de negocio donde ve que hay posibilidades de crecimiento, y lo está haciendo bien. Don Antonio, vamos a hablar de la banca, aunque sea un poquito, porque después de los rebotes post-resultados, resulta que, bueno, pues ha llegado el tío Paco con la rebaja que se llama coronavirus, y ahí ha habido también un flojeo de los valores bancarios considerable, que han perdido sus soportes casi en todos los casos. Bueno, fíjate que la banca afectada por el coronavirus parece un poco contradictorio, ¿no? En realidad han aguantado y tenían que aguantar, lo que pasa que es un sector absolutamente tocado, ¿no? Y pendiente de una gran reestructuración, y el mercado lo sabe, o sea, que el mercado lo que está viendo es que las financieras van a pagar lo que corresponde a todo el sector, no solo todo el sector, sino a todo el país, ¿no? O sea, las tienes mal estructuradas, con una falta de crecimiento, y están esperando a cualquier mala noticia para atizarle, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. O sea, las noticias, aunque te toquen de refilón, lo que hace es que eso es, o sea, que parece que está jugando a todos los platos rotos, ¿no? En casa del pobre. Sí, han sido arrastradas por el tsunami de las ventas. Por cualquier tsunami, podríamos decir, ¿no? Y ya está. Sí, sí. Bueno, hablemos de dos bancos, todos de origen catalán. Hoy tenemos un contraste a una noticia. Recordarán que en tiempos de la República Catalana, del 1 de octubre, del referéndum ilegal, alguien estimó que los depósitos fugados de estas dos entidades podrían suponer algo así como 10.000 millones. Bueno, ayer fue el presidente del Santander, hoy han sido las autoridades de CaixaBank los que permiten hacer esa suma con números ciertos. Y al final los números ciertos lo que dicen es que no eran 10.000 sino 11.600 millones los que, claro, luego dices, es que se han cambiado la sede a Valencia o se han ido, claro que se han ido, claro, forzados, ¿no? Es que esto era una sangría, se iban los millones por la puerta en días. Bueno, y no solo eso, es que la estimación de la fuga total es de unos 30.000 millones en todo el sector bancario. ¿Qué ocurrió? Que en la semana primera, en la semana del 1 de octubre, es que fue exponencial la retirada de depósitos. Vamos, y es que le temblaban las canillas a esto. Y claro, vieron que cuando cambiaron la sede empezaron a recuperar los depósitos. Es que es evidente. Bueno, profesor Higueras, en pocas horas se va a producir una sentencia en el Tribunal Supremo, una decisión en el Tribunal Supremo a propósito de las tarjetas revolving. Y muchos no sabemos ni cómo funcionan, ni cómo son, ni cuánto cobran de interés. Están en juego 14.000 millones de euros. Cuéntenoslo. Bueno, pues la tarjeta revolving es la carga el diablo. Es una tarjeta de crédito que te permite pagar en cómodos plazos tus compras.
Y cuando decimos cómodos plazos, pues son cantidades muy pequeñas, están orientadas a gente de clase baja o media baja, que vive apurado. que no, claro, viven muy a fin de Bueno, mes, ¿no? las hay que tienen dos caras, la normal y la del revolving, ¿no? Sí, las hay. Para que te equivoques y si puedes para que caigas te en el revuelvas, revolving. para que te revuelvas. El problema de las tarjetas revolving es que hay ahora mismo 14.000 millones en préstamos a través de este tipo de tarjetas que pueden llegar a tener entre 6 y 8 millones de reclamaciones de clientes. Claro, ahora mismo hay... Vamos por pasos. ¿Por qué? Porque Bueno, se les cobra una barbaridad. Porque nunca se puede devolver el crédito que está dando. ¿Por qué? Porque el tipo de interés que te marcan es pasado la usura, 27 al 30%, que es lo que va a debatir ahora mismo el Tribunal Supremo. Si eso ¿no? es legal o no legal. Si tú tienes un tipo de interés, imaginemos, sobre una cantidad, una compra de 500 euros y un tipo de interés del 30% y lo quieres pagar en cómodas cuotas de 50 euros, en la vida podrás pagar ese crédito, porque los intereses se acumulan al crédito. Y entonces por eso se llama revolving, ¿no? Como las puertas giratorias, pero del crédito. Ahora he entendido yo lo del revolving. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí yo creo que el problema viene de más atrás. El supervisor ya tendría que haber puesto cartas en el asunto y lo único que ha hecho es poner en la web, que si entramos en la web podemos verlo, para que pueda el ciudadano normal y corriente pues entrar a calcular cuánto le va a costar. Y si ve que no lo va a poder devolver, te sale un mensaje en rojo como warning, no vas a poder devolver este crédito. Y eso es lo único que hace el Banco de España. Y podía hacer algo el Banco de España y otras autoridades para aumentar, subir la cultura financiera y que la gente no picara en estas cosas, digo yo. Bueno, yo creo que la culpa principal la tiene el regulador, que nos pone pegas para todo y al final en lo que tiene que realmente ajustarse, que es un caso como este, o sea, al final no puedes permitir que las entidades financieras cobren unos intereses de usura y encima esos intereses sean sobre la base de tu inversión, o sea, no sea sobre los propios intereses que estás debiendo, ¿no? Porque en realidad el cálculo es sobre lo que debes al banco y te vuelven a cargar un interés sobre ese interés. Eso no sé por dónde va a salir el Tribunal Supremo, pero yo creo que tiene mala pinta. Ya veremos, porque de la justicia yo la verdad es que tiendo a creer poco o a confiar poco en ella. El colmo del cinismo. La ley antitabaco había conseguido reducir el consumo un 52%, pero no es suficiente. Alguien quiere... El que produce el tabaco, en principio, es una compañía del Estado. Aquí se premia al agricultor que planta tabaco, se le subvenciona. Bueno, pues aún así dicen que van a subir la fiscalidad del tabaco, imitando a Francia, donde una cajetilla cuesta ya 10 euros. Bueno, a ver, brevemente. Esto, básicamente, el tabaco genera un ingreso fiscal de 9.000 millones. Ya está todo dicho. Sí. Entonces, este buenismo que tienen algunos políticos para echarle la culpa, voy a curarte en salud y voy a evitar que fumes y esto va a ser muy bueno para ti, eso ya no nos lo creemos. Entonces, si de verdad queremos que no fume nadie, pues sube la cajetilla a 200 euros. Verás cómo dejan de fumar. Y no deja tus... y nada, ¿no? Entonces, es una medida más. No tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí. Yo les espero mañana a las 8 en punto para otro trepidante pulso económico. Muchas gracias por elegirnos.